Cuando llegué al lugar de la boda de mi hermana, la ceremonia ya había terminado. Mi madre y mi hermana, sosteniendo copas de vino, sonrieron y dijeron, ¿por fin llegas? Tu asiento ya ha sido retirado. LOL. Mientras los invitados a mi alrededor se reían entre dientes, no dije nada y me alejé. Pero al día siguiente, me llamaron una y otra vez, ignoré cada llamada. En una tranquila zona residencial de Greenwich, Connecticut, puedo ver el césped cubierto de niebla matinal desde la ventana de mi dormitorio. Han pasado 3 años desde que falleció mi padre. Si bien el paisaje de este pueblo permanece inalterado, la dinámica de nuestra familia ha cambiado drásticamente. Cada mañana, mientras estoy junto a la ventana bebiendo café antes de ir al trabajo, vívidos recuerdos de mi padre me inundan. Mi padre, William Wilson, era un asesor de inversiones muy conocido en Greenwich. Trabajaba incansablemente desde la mañana hasta la noche, construyendo una vida estable para nuestra familia. Entonces, un día, desapareció repentinamente de nuestras vidas debido a un ataque al corazón. Nuestra última cena juntos fue bistec, su favorito. Esa noche, como siempre, me sonrió y me dijo, dejo el futuro en tus manos, Jen. Como analista senior en Morgan & Brooks, gano $150,000 al año. El seguro de vida y la pensión de sobreviviente de mi padre por sí solos no fueron suficientes para mantener el estilo de vida de mi madre, además estaba la matrícula universitaria de mi hermana Rachel. De verdad quiero estudiar en esta universidad, había dicho ella. Saqué dinero de mis ahorros para cubrir su matrícula. En ese momento, mi jefe había recomendado un traslado a un banco de inversión en Manhattan, el salario habría sido significativamente más alto, pero lo rechacé, sintiendo que necesitaba quedarme cerca de mi familia. Ahora, mi hermana trabaja en una tienda de ropa de alta gama llamada Elegance, pero la mayor parte de su salario desaparece en las últimas tendencias de la moda. Cada vez que tiene problemas con los pagos de la tarjeta de crédito, invariablemente aparece en mi apartamento. Tendré más cuidado a partir del mes que viene, dice, pero lo he experimentado tantas veces que sé que son promesas vacías. Mamá sigue tan dedicada como siempre a las actividades de la iglesia local, sin perderse nunca un evento en la primera iglesia presbiteriana. Si bien mantiene una apariencia modesta en la superficie, no puede renunciar a su apego a las marcas de lujo. Esos gastos, también, finalmente recaen sobre mis hombros. Las donaciones a la iglesia, en particular, siguen aumentando año tras año. Tenemos que mantener las apariencias, dice mamá, pero mantener esas apariencias está agotando gradualmente mis ahorros. Hace 3 meses, en medio de todo esto, mi hermana anunció su compromiso. Su prometido era Michael Thompson, un prometedor propietario de un restaurante italiano. Se informó que su restaurante recién inaugurado en Greenwich Avenue estaba recibiendo grandes elogios de los críticos locales. Es una persona tan maravillosa, exclamó mi hermana con ojos brillantes, mientras mamá agregaba con orgullo, es un hallazgo raro en este pueblo, un joven chef con excelente gusto. Al verlas, me sentí como una extraña. Sin embargo, poco después del anuncio del compromiso, mi hermana visitó mi apartamento. Jen, este es el día más importante de mi vida, una ceremonia en la primera iglesia presbiteriana seguida de una lujosa recepción en el Yacht Regency. Cuando me mostraron el presupuesto, apenas podía creer lo que veía. Quería un vestido de novia de Vera Wang y tenía planes de contratar al chef más reputado de la ciudad para el catering. Eres la única a la que puedo recurrir, dijo mamá, y, suspirando profundamente, decidí vender las acciones que mi padre había dejado. $50,000. No era una cantidad pequeña para mí, pero decidí administrarla para mi familia y la felicidad de mi hermana. Pensé que papá habría querido que su último activo se dedicara al nuevo comienzo de mi hermana en la vida, siempre había puesto a la familia primero, tratando de darnos la mejor vida posible. Sin embargo, en ese momento, no podía imaginar cómo esta decisión cambiaría drásticamente la dinámica de nuestra familia. A medida que avanzaban los preparativos de la boda, mi hermana fue reduciendo gradualmente el contacto conmigo. Incluso las llamadas de mamá se limitaron a asuntos relacionados con los gastos de la boda. Aún así, creía que todo volvería a la normalidad una vez que todo terminara. En la mañana del día de la boda, me desperté cuando todavía estaba oscuro en mi oficina en un rascacielos en Greenwich Avenue. Tenía una importante reunión de análisis de inversiones con el mercado asiático que comenzaba inusualmente temprano a las 7 de la mañana, es una reunión que no puedo evitar en absoluto, le había explicado a mi hermana, Rachel, el día anterior.
Iré directamente a la iglesia una vez que termine, llegaré a tiempo para la ceremonia. Pero mi hermana había puesto una expresión obviamente insatisfecha. Estás priorizando el trabajo sobre la boda de tu única hermana. Mientras me ponía mi traje azul marino de diseñador y encendía mi computadora, los precios de las acciones del mercado asiático ya estaban mostrados en el monitor. La ceremonia en la primera iglesia presbiteriana estaba programada para la 1 de la tarde. Normalmente, la reunión terminaría a las 10 de la mañana, ese era el cronograma que había planeado. Señorita Wilson, ¿podría explicar su perspectiva sobre el mercado chino nuevamente con más detalle? Aproximadamente 2 horas después de la reunión, una pregunta inesperada provino de un cliente de Shanghái. Al otro lado del monitor estaban los rostros serios de más de 20 inversores. El éxito o el fracaso de este acuerdo significaba millones de dólares en ganancias para la empresa. Disculpe, ¿podría tener un momento? Hojeé desesperadamente mis documentos. Mi teléfono inteligente seguía vibrando en mi bolsillo, sabía que era Rachel, pero no podía contestar el teléfono ahora. ¿Por qué no contestas cuando la ceremonia está a punto de comenzar? Ese fue el mensaje que escucharía más tarde. Las acciones tecnológicas chinas están cayendo en picado, flechas rojas aparecían una tras otra en el monitor de la sala de reuniones. Las expresiones de los clientes se volvieron tensas. Señorita Wilson, ¿cuál es el impacto en nuestra estrategia de inversión? Las preguntas seguían llegando, y la reunión se extendió mucho más allá de su horario programado. Cuando el reloj marcó el mediodía, la ansiedad se extendió por mi pecho. Si me cambio rápidamente y corro a la iglesia, aún podría llegar, sin embargo, irme en este momento crucial sería poco profesional. ¿Qué habría elegido papá? Necesitamos esperar un poco más hasta que el mercado se estabilice, dije, y los clientes asintieron. En ese momento, había tomado la decisión de priorizar mi responsabilidad como asesora de inversiones sobre mis obligaciones familiares. La reunión finalmente terminó después de las 2 de la tarde. Cuando salí apresuradamente de la sala de conferencias, mi jefe gritó, «¡Excelente manejo! Gracias a usted, evitamos grandes pérdidas». Esas palabras resonaron huecas en mi corazón. Llamé a un taxi y me dirigí a la primera iglesia presbiteriana. A pesar de que insté al conductor a que se apresurara, el tráfico del viernes por la tarde no tuvo piedad. El paisaje urbano visible a través de la ventana del coche se sentía más frío de lo habitual. Había más de 20 mensajes sin leer en mi teléfono inteligente, el tono de los mensajes transmitía tanto urgencia como ira. Cuando llegué al Yatrigency después de las 3 de la tarde, entré en el salón de recepciones para encontrar el lugar a punto de ser limpiado. Los manteles estaban arrugados y el confeti estaba esparcido por el suelo. Vasos usados estaban apilados descuidadamente sobre mesas manchadas de vino. Mi hermana, con su magnífico vestido de novia, estaba sonriendo y hablando con su novio, Michael. Mamá estaba charlando con los invitados, sosteniendo una copa de vino cara. La escena se veía perfecta, como una pintura, y completamente ajena a mí. Mi hermana se giró lentamente al notar mis pasos. «Por fin apareciste. Ya hemos retirado tu cubierto», su voz carecía de la calidez que una vez conocí. En la mente de mi hermana, mamá dijo mientras inclinaba su copa de vino para llegar tarde en un día tan importante. Ante esas palabras, los invitados se rieron entre dientes, su risa me cortó el corazón como cuchillas afiladas. A mis pies yacía una tarjeta de lugar caída, Jennifer Wilson, escrita en ella, ahora solo algo innecesario en este lugar, pisoteado y arrugado por el pie de alguien. Vestida con mi traje azul marino de diseñador, me quedé allí sin palabras. Una atmósfera más fría que la tensión en la sala de conferencias de la mañana me envolvió. Los $50. 000 de la venta de las acciones conmemorativas de papá, la decisión que tomé deseando la felicidad de mi hermana, todo parecía burlarse de mí como algo sin sentido. Me fui sin decir una palabra. Al pasar por el lujoso vestíbulo del Yatrigency, salí a la calle crepuscular. Las sombras del edificio de gran altura se extendían largas, superponiéndose con mi propia sombra. Cuando me subí a mi coche y agarré el volante, finalmente las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi teléfono inteligente comenzó a sonar de nuevo, el nombre de mi hermana apareció en la pantalla. Presioné el botón de rechazar, luego encendí el motor y me alejé silenciosamente.
A la mañana siguiente, me desperté con la luz que entraba a raudales por la ventana de mi apartamento que daba a Greenwich Avenue. Deseé que los eventos de ayer hubieran sido una pesadilla, pero las 52 llamadas perdidas que aparecían en mi teléfono inteligente me enfrentaron a la realidad. La mayoría de las llamadas eran de mi hermana, Rachel, más de 10 de mi madre, Patricia. También había llamadas de números desconocidos, probablemente familiares que habían asistido a la boda. Mi buzón estaba lleno de mensajes sin leer. El contenido de estos mensajes estaba lejos de ser apologético, más bien, estaban llenos de acusaciones de que había arruinado la boda. Los mensajes de mamá, en particular, estaban salpicados de preocupaciones sobre mantener las apariencias en la comunidad de la primera iglesia presbiteriana. Mientras preparaba café, abrí mi computadora. Primero, imprimí 3 meses de extractos bancarios, el registro de transferencia de los $50.000 entregados a mi hermana para la boda y el registro de transacciones de la venta de las acciones conmemorativas de papá. Escaneé y guardé cuidadosamente todos los documentos. A continuación, abrí el sitio web de un bufete de abogados en Greenwich Avenue, Harrison and Partners Law Firm, que tenía conexiones con mi padre. Mi mano estaba sorprendentemente firme mientras completaba el formulario de reserva de citas. Gracias por su llamada, señorita Wilson. La voz del abogado James Harrison al teléfono tenía la misma calidez de siempre. Tuve una larga relación con tu padre, comenzó antes de darme consejos precisos. Una carta de demanda certificada sería el primer paso apropiado. Asentí a sus palabras, no una respuesta emocional, sino una solución empresarial, así es como había vivido como analista de inversiones. Existen suficientes fundamentos legales para la demanda de reembolso, continuó Harrison con su explicación. Sin embargo, dado que se trata de un asunto familiar, primero deberíamos dejar espacio para la discusión. Fue una sugerencia reflexiva, digna de un viejo amigo de mi padre. Esa tarde, estaba revisando el contenido de la carta certificada en la oficina. El texto estaba escrito con palabras sencillas, evitando la jerga legal, sin embargo, cada palabra tenía una intención clara. Mientras escribía la dirección en el sobre, me preguntaba, ¿sería este el comienzo de una nueva relación con mi familia o el comienzo del fin? De camino de regreso de la oficina de correos, me detuve en el supermercado. La vista de las amas de casa haciendo sus compras de fin de semana parecía un mundo distante. En la caja, una invitación de boda asomaba por mi billetera. Las letras doradas impresas en papel de lujo ahora se sentían irónicas. De vuelta en mi apartamento, había una nueva llamada entrante en mi teléfono celular. Era del agente inmobiliario que se encargaba del apartamento que se estaba preparando como el nuevo hogar de Rachel y su esposo. Necesito confirmar algo sobre el garante. Entonces recordé, no solo había cubierto los costos de la boda, también me había convertido en su garante. Al atardecer, estaba junto a la ventana con una copa de vino en la mano mientras observaba cómo se encendían las farolas una por una. Releí el mensaje que acababa de llegar de mamá. Sin embargo, mi mente estaba decidida. Esto no se trata de emociones, debe tratarse simplemente como un asunto de negocios, tal como papá siempre me había enseñado. La inversión siempre conlleva riesgos, por eso es necesaria una planificación adecuada. Esa noche, abrí las redes sociales. Como era de esperar, la escena que se desarrolló fue predecible. El Instagram de mi hermana se estaba llenando de fotos de la boda, mi hermana radiante con su vestido de novia blanco puro, fotos de ella acurrucada cerca de su novio, Michael, escenas de brindis en el lujoso lugar de recepción. Apagué silenciosamente mi teléfono inteligente. Mañana marca el comienzo de una nueva semana, importantes casos de inversión esperan en Morgan & Brooks. Debo manejar todo con calma, sin dejarme llevar por las emociones. Lo mismo se aplica a la reclamación de reembolso del costo de la boda. Antes de irme a dormir, contemplé la fotografía de papá. Papá, no estoy equivocada, ¿verdad? En la foto, papá sonreía gentilmente como siempre. Unos días después, visitantes inesperados vinieron a mi apartamento. La pantalla del intercomunicador mostraba a mamá, a mi hermana y al esposo de mi hermana, Michael. Después de un largo silencio, decidí abrir la puerta. En el piso superior del apartamento de gran altura en Greenwich Avenue, las ventanas ofrecían una vista lejana de Long Island Sound. Papá una vez dijo, esta vista te sienta perfectamente, cuando me recomendó este apartamento. Ahora, con esa vista detrás de mí, me enfrenté a mi familia.
¿Por qué estás haciendo esto? La voz de mamá rompió el silencio. Patricia estaba vestida con su habitual traje de diseñador, pero su habitual dignidad estaba apagada. Todos en la iglesia están chismorreando sobre nosotros. Rachel se sentó con un comportamiento inquieto, a diferencia de su actitud arrogante en la boda. Somos familia, ¿no? ¿Por qué recurrir a medidas legales? A su lado, Michael tenía una expresión ansiosa. Hablemos de negocios. Saqué los documentos preparados, el certificado de venta de las acciones conmemorativas de papá, los registros de pago del lugar de la boda y el contrato de garante para su nuevo hogar. Todas estas fueron inversiones que hice de buena voluntad. Cuando mamá intentó hablar, levanté la mano para detenerla. Aún no he terminado. De mi escritorio, saqué nuevos documentos. Era un plan de reembolso redactado por Harrison & Partners Lab Firm, reembolso mensual de $500, en caso de retraso, se agregará un cargo por pago atrasado del 14% de interés anual. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Estos términos son mucho más favorables que las finanzas de consumo estándar. Pero esa cantidad. La voz de Rachel tembló. Nuestro restaurante ni siquiera está en camino todavía. Es cierto. El nuevo restaurante italiano de Michael acababa de abrir. El alquiler en Greenwich es caro. El plan de reembolso se estableció teniendo en cuenta sus ingresos. Les mostré la hoja de proyección de flujo de efectivo. Si reducen los lujos, es una cantidad manejable. Mamá suspiró profundamente. ¿Pero un documento notariado? Esto es como si fuéramos extraños. Ante esas palabras, respondí en voz baja, si fuéramos extraños, no ofrecería términos tan favorables. Michael habló por primera vez. Señorita Wilson, me haré responsable del reembolso. Su voz transmitía resolución. Una vez que aumenten los ingresos del restaurante, podremos reembolsar más. Primero muestren resultados, luego hablaremos de eso. Él asintió en silencio a mis palabras. Como analista de inversiones, he visto innumerables planes de negocios, conozco bien la baja tasa de éxito de los nuevos restaurantes. Por favor, firme aquí. Les presenté el documento notariado. Mañana completaremos el procedimiento formal con un notario presente. El aire en la habitación pareció congelarse por un momento. ¿Es este el final de nuestra relación? La voz de mamá resonó débilmente. Fuera de la ventana, el cielo crepuscular se estaba volviendo púrpura. No, este es el comienzo de una nueva relación. Nadie discutió con mi respuesta. Al día siguiente, en la oficina de notaría a lo largo de Greenwich Avenue, las páginas se voltearon una tras otra en el pesado escritorio. Pude ver la mano de Rachel temblar ligeramente mientras terminaba de firmar el contrato. Ahora está oficialmente establecido, la voz del notario resonó en la sala. Guardé silenciosamente los documentos en mi bolso. No olviden la fecha de reembolso mensual. Esas fueron mis últimas palabras para mi familia. Esa noche, mientras trabajaba en la oficina, recibí un mensaje de mi hermana, Jen, prometo que lo devolveré. Después de mirar la pantalla durante un rato, simplemente lo marqué como leído sin responder. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, le susurré a la fotografía conmemorativa de papá, papá, creo que tomé la decisión correcta. En la cocina, el microondas zumbaba mientras calentaba la cena para uno. Este es el comienzo de una nueva normalidad. No hay tiempo para detenerse en los sentimientos. Mañana, nuevos análisis de casos de inversión esperan. Fuera de la ventana, las farolas de Greenwich brillaban como siempre. Su luz se sentía un poco más fría que antes, pero extrañamente, me trajo paz. Quizás esto es lo que significa convertirse en adulto, mantener las relaciones familiares como negocios. No es triste, más bien, es nuestra nueva forma de vínculo. Han pasado 3 años. El paisaje de Greenwich Avenue ha cambiado gradualmente. Han surgido nuevos edificios, han desaparecido antiguas tiendas y el flujo de personas ha cambiado, pero la aguja de la primera iglesia presbiteriana todavía se alza silenciosamente en el centro de la ciudad, sin cambios. Mi puesto en Morgan & Brooks también ha cambiado significativamente. Mi juicio preciso en el mercado asiático fue reconocido, y el año pasado me convertí en la socia más joven. Fui seleccionada como una de las 40 analistas más influyentes por una destacada revista financiera de Wall Street.
Si papá estuviera mirando, seguramente estaría orgulloso. Sonreí en silencio mientras colocaba flores en su tumba en una tarde de vacaciones. La lápida de William Wilson se bañaba en la suave luz del sol primaveral. El trabajo no fue lo único que cambió. En días festivos, me convertí en mentora en el programa de liderazgo para mujeres jóvenes, asesorando a jóvenes mujeres de la comunidad sobre la importancia de la gestión financiera y el mantenimiento de límites apropiados con la familia. Mis experiencias parecen servir como guías para sus vidas. Sobre todo, nuevas relaciones han agregado color a mi vida. David, un colega que conocí en el trabajo, se convirtió en mi compañero de tenis los fines de semana. Él también había experimentado relaciones familiares complicadas. Una relación donde entendemos las heridas del otro, me trajo una tranquilidad que no podría haber imaginado antes. Mientras tanto, la vida de mi hermana Rachel ha cambiado drásticamente. El restaurante italiano que abrió con tanta fanfarria en Greenwich Avenue no duró un año. Michael ahora trabaja en una pequeña pizzería en New Haven. Aunque los reembolsos mensuales de $500 continúan como se prometió, parece estar ejerciendo una presión significativa sobre su estilo de vida. Mi hermana, que solía vestirse con marcas de lujo, ahora se conforma con artículos en oferta. Sus publicaciones en las redes sociales han perdido su antiguo brillo. «Hermana, ¿compraste otro bolso nuevo?» Cuando nos encontramos en el supermercado recientemente, la voz de mi hermana carecía de su antigua arrogancia, en cambio, había un tono de resignación, pero también el de una adulta que había comenzado a aceptar la realidad. Patricia, mi madre, también ha cambiado su posición en la primera iglesia presbiteriana. Con la reducción de las donaciones semanales, dejó de aparecer en eventos importantes de la iglesia. Le tomó 3 años darse cuenta de que hay cosas más importantes que mantener las apariencias. Aún así, mamá sigue llamándome, no con demandas financieras como antes, sino con un deseo genuino de escuchar la voz de su hija. Encuentro esa quejido que te gusta, sus mensajes ocasionales ahora transmiten sucesos diarios tan simples. La historia de nuestra familia, una vez el tema de conversación de Greenwich, se está convirtiendo gradualmente en una cosa del pasado. La comunidad de la primera iglesia presbiteriana ahora está llena de nuevos temas, pero ocasionalmente alguien menciona o recuerda ese incidente de la boda. Cuando lo hacen, la gente asiente en silencio, cada uno sacando su propia lección de ello. Los problemas de dinero son la piedra de toque que pone a prueba los lazos familiares, dijo el abogado Harrison durante una consulta reciente. De hecho, esa elección cambió en gran medida la forma en que opera nuestra familia, pero quizás fue un cambio necesario. Ahora, cuando veo las notificaciones de transferencia para mi hermana en las fechas de reembolso mensuales, no siento ninguna emoción en particular. Simplemente lo registro como una transacción comercial, calculando el saldo restante e ingresándolo en mi hoja de Excel. He llegado a ver esto como nuestra nueva forma de relación familiar. El reloj conmemorativo de papá marca silenciosamente el tiempo en la pared de mi estudio. Recuerdo que él decía, el tiempo cura todas las heridas. De hecho, las heridas se han curado, y esas cicatrices me han hecho más fuerte. Fuera de la ventana, la brisa primaveral estaba esparciendo flores de cerezo. Mirando hacia el paisaje urbano de Greenwich, me di cuenta de que este es el camino que elegí. Sin remordimientos, más bien, esta elección me ha ayudado a convertirme en una mujer verdaderamente independiente. El calendario en mi escritorio estaba lleno con el horario del próximo mes, reuniones importantes en Morgan & Brooks, seminarios del programa de liderazgo para mujeres jóvenes y tenis con David. Mi nueva vida había echado raíces firmes. Al atardecer, me paro junto a la ventana como de costumbre, bebiendo de mi vaso, saboreando el Chardonnay que papá amaba. Sonrío en silencio. La vida no siempre sale según lo planeado, pero encontrar y caminar tu propio camino dentro de ella, eso es la verdadera fortaleza, como ahora entiendo.